Imagina vivir en una ciudad donde cada esquina tiene una cámara observando tus movimientos, drones monitorean los cielos y sensores rastrean el flujo de personas en tiempo real. Este escenario, que parece salido de una película de ciencia ficción, ya es una realidad en muchas ciudades inteligentes del mundo. Shenzhen, en China, lidera el uso del reconocimiento facial para combatir el crimen. Pero, al mismo tiempo, surge una cuestión: ¿hasta dónde estamos dispuestos a renunciar a nuestra privacidad en nombre de la seguridad? Este vídeo explora el impacto de la vigilancia tecnológica en las ciudades del futuro y plantea una reflexión importante: ¿es posible encontrar un equilibrio entre privacidad y seguridad? Analizaremos los beneficios, los riesgos y las posibles soluciones para lograr un enfoque justo. La tecnología de vigilancia ofrece numerosas ventajas para las ciudades modernas. Con cámaras inteligentes e IA, es posible prevenir delitos antes de que ocurran. En Londres, por ejemplo, el uso de sistemas de vigilancia ha ayudado a resolver miles de casos criminales. Madrid utiliza sensores para monitorear grandes eventos y evitar disturbios, garantizando la seguridad pública. Además, herramientas como drones y reconocimiento facial agilizan las respuestas en situaciones de emergencia. Estos avances no solo salvan vidas, sino que también aumentan la eficiencia en la gestión urbana. Sin embargo, a pesar de los beneficios, estas tecnologías plantean cuestiones cruciales sobre su uso responsable. Aunque la tecnología de vigilancia ofrece beneficios claros, también genera preocupaciones significativas. Uno de los principales riesgos es la invasión de la privacidad. En algunos casos, los datos personales captados por sistemas de reconocimiento facial se utilizan sin consentimiento, como ocurre en China, donde estos sistemas monitorean a la población para el control social. Además, existe el peligro de que información sensible sea filtrada y explotada por hackers o corporaciones con intereses cuestionables. Esta vigilancia constante también puede generar ansiedad y desconfianza entre los ciudadanos, quienes sienten que están siendo observados en todo momento. El abuso de estas tecnologías por parte de gobiernos autoritarios puede convertir herramientas de protección en instrumentos de represión. Así surge la pregunta: ¿quién garantiza que estas tecnologías se utilicen de forma ética? Este escenario refuerza la importancia de debatir límites y establecer regulaciones claras para proteger las libertades individuales. Para equilibrar seguridad y privacidad en las ciudades inteligentes, es esencial adoptar soluciones que combinen transparencia y responsabilidad. Regulaciones como el RGPD en Europa ya han dado los primeros pasos, exigiendo que los datos sean recopilados y utilizados con un consentimiento claro. Otra propuesta es el desarrollo de tecnologías que anonimicen información sensible, protegiendo la identidad de los ciudadanos. La sociedad también juega un papel vital al exigir una gobernanza ética y acciones transparentes por parte de gobiernos y empresas. Involucrar a los ciudadanos en el debate es fundamental para establecer límites claros. El futuro requiere un equilibrio cuidadoso entre innovación y la preservación de las libertades individuales. El debate sobre la vigilancia tecnológica en las ciudades del futuro es complejo, pero esencial. Aunque la seguridad es una prioridad, no puede lograrse a costa de las libertades individuales. Enfrentamos el desafío de crear entornos urbanos que sean simultáneamente seguros y respeten la privacidad. La solución pasa por regulaciones sólidas, tecnologías innovadoras y un compromiso colectivo con la ética. La pregunta final es: ¿qué tipo de futuro queremos construir? ¿Uno donde se nos controle o uno donde seamos verdaderamente libres y seguros?